Buenos días, mi nombre es Omar Romero Peralta, somos el equipo 4 y esta es la materia de teoría de los circuitos 2. Mi nombre es Fernando González, esta es la práctica 5 y es divisor de tensión. Yo soy Miguel Madrid y en la parte teórica vamos a aprender a usar las herramientas de divisor de tensión y divisor de corriente. Bueno, a continuación yo les voy a explicar lo que es el divisor de tensión. Esta herramienta nos sirve para calcular la tensión que pasa por un resistor. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de 3 resistores en serie, poder calcular cada uno de ellos. Para que quede más claro, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Bien, ya lo tenemos aquí. Tenemos un arreglo de 3 resistores en serie con una fuente de 12 volts. Para calcular la resistencia total, solamente es la suma de los 3. Y para calcular, como les decía, específicamente la resistencia que hay aquí, la tensión que hay aquí en este resistor, ocupamos esta fórmula, la cual sería multiplicar lo que tenemos en la fuente de tensión por el resistor a analizar sobre la suma de los 3 del arreglo de los 3 resistores que tenemos aquí. Y así con cada uno, y si por ejemplo si queremos calcular la tensión que hay aquí o la tensión que hay acá, solamente se sustituye en esta parte. Y así en esto consiste básicamente el divisor de tensión. Compañeros, en esta ocasión les explicaré el divisor de corriente. El divisor de corriente básicamente se utiliza cuando tenemos una fuente de intensidad y sus resistencias en paralelo, ¿vale? En este caso tenemos el ejemplo de este circuito, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es básicamente sacar la resistencia total para después saber cuánta intensidad pasa por cada resistencia, ¿vale? Que es lo que nos pide el divisor de corriente. Entonces, para sacar la resistencia total, básicamente esta es la fórmula, ¿vale? Sería 1, como está paralelo, 1 sobre 1 sobre la resistencia, por la primera resistencia, la segunda, la tercera. Entonces sería 1 sobre 180 más 1 sobre 470 más 1 sobre 100, lo cual nos daría un resultado de 56.55 ohms. Y después de esto podemos sacar la intensidad que pasa por cada resistencia, que en este caso la fórmula sería la intensidad por la resistencia total que ya tuvimos antes entre el número de resistencia que deseamos sacar del circuito, ¿vale? En este caso, para sacar la resistencia 1, que vale 180, es 3 amperes por 56.55 ohms entre 180 ohms, lo cual nos da 0.94 amperes, ¿vale? De la primera. De la segunda simplemente hay que cambiar el valor de la primera resistencia por la de la segunda. Y igual sería lo mismo, 3 amperes por 56.55 entre 470, que es la segunda resistencia, ¿vale? Y nos daría 0.36 amperes. Y para la tercera solo hay que cambiar, como ya dije antes, por la tercera resistencia, que sería 3 amperes por 56.55 ohms entre 100 ohms, cual nos daría 1.69 amperes. Y así es como funciona el divisor de corriente. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo realizado en el laboratorio. En el laboratorio hicimos un circuito RLC, el cual consiste con una resistencia, un inductor y un capacitor. Así es como luce en la práctica hecha en el laboratorio. Estas son las ondas senoidales que salen de las señales que introducimos, y este es el formato de la curva de Lissajous. Con ayuda del osciloscopio y del multímetro nos ayudó a saber los resultados de las tensiones que circulaban a través de cada uno de los componentes, así como el desfase que tiene cada uno de estos. En esta práctica podemos concluir que las herramientas de divisor de tensión y divisor de corriente son unas herramientas muy útiles para resolver circuitos en serie, circuitos paralelos o incluso circuitos mixtos. ¿Esto por qué? Porque en la práctica utilizamos estas herramientas y al compararlas con los resultados experimentales nos salieron resultados muy similares. En la práctica no tuvimos ningún problema para desarrollar el circuito y a la vez para calcular las tensiones que circulaban a través de cada uno de los componentes. A su vez también añadimos las herramientas de divisor de tensión y divisor de corriente para la resolución de estos circuitos. Y esta es nuestra conclusión.